Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Te saluda por acá Adrián Castillo. Esto es Tecnocast Media, pasión por la tecnología y el emprendimiento digital. Continuamos con nuestro curso de marketing digital para emprendedores. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 7 que corresponde a cómo elaborar nuestro plan de contenidos para redes sociales. En esta clase te voy a mostrar todas las que son las fases para elaborar el plan de contenidos. Ya hicimos el plan de social media marketing dirigido o estructurado de manera tal para ser ejecutado a través de las redes sociales. Ahora debemos crear nuestro plan, nuestra planificación de los contenidos que vamos a publicar en las redes sociales para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra clase número 7. Bueno, continuamos entonces con la clase, con el curso de marketing digital para emprendedores, y vamos a dar inicio a la clase 7 de nuestro curso, que hace referencia a cómo hacer un plan de contenidos para redes sociales. ¿Qué es un plan de contenidos para redes sociales? ¿O qué es eso de un plan de contenidos? El plan de contenidos es un documento que sirve de guía para saber qué contenidos debes publicar en cada momento por tus diferentes canales digitales y ver qué objetivo pretendes conseguir con ello. Es un documento indispensable para que puedas ejecutar de forma óptima la estrategia de contenidos de tu plan de social media marketing. Bueno, ¿qué es esto? Ya una vez que nosotros tenemos prácticamente elaborado lo que es la hoja de ruta de nuestro plan de social media marketing, necesitamos entonces determinar qué es lo que vamos a publicar, es decir, qué contenido vamos a publicar, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto del plan de contenidos de marketing? Vamos a hacer referencia, porque tiene más o menos que ver con la primera etapa de análisis de la elaboración del plan. Porque acá, cuando vamos a diseñar el contenido que vamos a publicar, también necesitamos definir cuál es la estrategia de contenidos, y vamos a utilizar también la herramienta de la matriz DAFO, pero enfocada en lo que son las redes sociales. Necesitamos establecer los objetivos, es decir, qué quiero conseguir, el público a quién me dirijo, estrategia o táctica, cómo consigo los objetivos, es decir, a través de qué consigo mis objetivos, las métricas, bien importantes, cómo voy a medir el alcance de esos objetivos, el contenido como tal, o sea, con qué tipo de contenido voy a dirigirme a mi audiencia, ¿verdad? Y los canales que vamos a utilizar en este caso, o sea, cuáles son las plataformas, las redes sociales que vamos a utilizar, pues. La difusión, bien importante también destacar esto, porque hace referencia a cómo vamos a promocionar esas publicaciones, cómo vamos a implementar en la fase de ejecución, y luego el análisis final, ya una vez que esté implementado, que se esté ejecutando la publicación de los contenidos, ir mirando pues cómo van funcionando, si están cumpliendo los objetivos o no están cumpliendo los objetivos. Además, el plan de contenidos es una de las funciones del Community Manager que tiene que llevar en una empresa. Es decir, cuando tú tienes un community, una persona que se dedica a lo que es la parte del Community Manager, esta es parte de sus funciones, elaborar el plan de contenidos. Ok, entonces, ¿cómo hacer un plan de contenidos para redes sociales? Es hora de ponernos manos a la obra y ver cómo se estructura un plan de contenidos paso a paso. Quizás pienses que esto consiste en pensar en qué contenido publicar en redes sociales cada día. Es decir, yo me pongo a pensar, a ponerme a pensar a ver qué publico cada día. Pues nada más lejos de la realidad. Si de verdad quieres hacer que una estrategia de contenidos potente, tienes que hacer previamente un análisis muy extenso.
Para que veas todo el trabajo pues que hay que hacer de aquí en adelante, te dejo acá esta estructura de plan de contenido que vamos a analizar, que tiene que ver con la infografía que te mostré en la diapositiva anterior, con auditoría de redes sociales, análisis DAFO de social media, a lo que se refiere solamente a lo que son las redes sociales, definición del buyer persona. Anteriormente ya hemos hablado lo que es o qué significa el buyer persona, es decir, al público que me dirijo. Debemos determinar cuáles son los recursos de que dispongo y los recursos que necesito para ejecutar el plan. Debo seleccionar las redes sociales que voy a utilizar de acuerdo al tipo de negocio, al tipo de emprendimiento, ¿verdad? Debemos determinar cuáles son los objetivos del plan de acción. Creo que se recuerdan hace un par de clases que hablamos de los objetivos SMART. Bueno, ese concepto de los objetivos de SMART los vamos a aplicar también acá en la elaboración del plan de contenidos. Estrategia de contenidos y táctica. Es decir, cómo voy a atacar esa necesidad de mi audiencia, bajo qué contenidos, con qué conceptos, en fin, todas esas indicaciones, todos esos detalles que vamos a necesitar para la elaboración de nuestro contenido. Cómo crear contenido y tipos de contenido. Vamos a hacer un plan de promoción de contenidos y la medición de estos contenidos. ¿Ok? Entonces vamos a ver uno por uno cada uno de estos pasos para que no tengas ninguna duda. Entonces, número 1. Auditoría de redes sociales. El primer paso será conocer la situación en la que estamos y para ello haremos una auditoría de social media donde analizaremos nuestro contenido en redes sociales si lo tenemos y el contenido o la estrategia en redes sociales que está utilizando nuestra competencia. Al igual que en la etapa de análisis de la elaboración del plan de social medias, en la etapa de la elaboración del plan de contenidos, es muy necesario también que nos detengamos y nos tomemos el tiempo necesario para realizar un análisis exhaustivo previo a la elaboración como tal del plan de contenido. Entonces, muchas de las herramientas que vimos en las clases de la fase de análisis del plan de social media, las vamos a aplicar acá cuando estemos realizando el plan de contenido para redes sociales. Les recuerdo que esta es una de las funciones de un community manager, ¿okay? Es decir, la persona que se va a encargar del manejo de las redes sociales. Entonces, ¿qué datos deberíamos analizar cuando estamos haciendo la auditoría de redes sociales? Pues debemos analizar el número de seguidores y evolución de cada red social, tanto nuestra como de la competencia, obviamente. ¿En qué redes sociales estamos nosotros y en cuáles está la competencia? ¿Qué tipos de contenidos publican la competencia y qué tipo de contenidos publicamos nosotros? ¿Cuáles tienen más engagement? Es decir, ¿cuáles son esos contenidos con los que la gente se engancha más? Eso tú lo puedes medir echando un simple vistazo a la interacción que tiene el público con ese contenido, ¿ok? Cuántos me gusta, si comentan, si no comparten, en fin, esas métricas me dicen a mí si la gente se engancha o no con ese contenido. ¿Qué alcance tenemos con nuestras publicaciones? Es importantísimo. ¿Qué tráfico de redes sociales tenemos? También es bien importante determinar eso, ¿verdad? ¿Cuál es la red social con la que conseguimos mejores resultados y cuál es la red social con la que conseguimos peores resultados? ¿Cuál contribuye más a alcanzar nuestros objetivos? ¿Cuál es nuestra frecuencia de publicación? ¿Con qué frecuencia publicamos en las redes y con qué frecuencia publica la competencia? Y si hemos tenido alguna crisis de social media con alguna publicación, algún impasse con algún cliente prospecto o con algún usuario de las redes sociales. Entonces, para realizar estos análisis existen actualmente varias herramientas que te ayudan, te ayudan muchísimo a obtener métricas más precisas. Son herramientas obviamente que son de pago, pues si tú dispones del presupuesto para hacerte esa inversión, chévere. Y si no, lo puedes hacer de forma orgánica entrando a las publicaciones y midiendo por lo menos
los números que nos interesan en principio, como son la cantidad de seguidores, la interacción del público, cómo está, ese tipo de cosas la podemos medir sin necesidad de utilizar ninguna de estas herramientas. Algunas herramientas, solo por nombrarte algunas, una que se llama BuzzSumo, otra se llama Ahref, Keyhole, Octosuite, entre otras. Pues Metricol es una herramienta que recomiendan bastante, es algo costosa, pero es muy buena. Yo particularmente no la he usado ninguna porque, bueno, como les dije al principio, este curso es de marketing para emprendedores. Yo también me encuentro en la fase de emprendedor y bueno, por ahora pues no se me ha hecho totalmente necesario contar con estas herramientas, además de que son algo costosas. Pues entonces, para los que vivimos acá en Venezuela, digamos, acceder a planes como esto, que de repente afuera no te parecen tan costosos, pero costosos ¿en qué sentido? Que una herramienta de esta te puede costar 29 a 30 dólares mensuales la membresía. En Venezuela es complicado pues conseguir esa cantidad de dinero. Entonces, por ahora yo me baso más en lo orgánico. Es un poco más trabajoso, obviamente, y de pronto los datos no son tan precisos como lo que te muestran las herramientas, pero sin embargo ayuda muchísimo. O sea, la etapa de análisis, cuando se realiza de forma bien minuciosa, es una herramienta, digamos, que te permite pues obtener datos bien certeros que a la larga te ayudan pues a reforzar lo que es tu plan de contenido y tu plan de social media como tal. El punto número 2, es el que continuamos, es el análisis DAFO o FODA, como conozcas la matriz, ¿verdad? Antes de comenzar a desarrollar un plan de contenidos, es necesario pues que plasmes de forma muy introspectiva, muy objetiva, analizar una matriz DAFO con tu situación actual. Para ello, analizaremos la parte interna del proyecto, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, pero también los factores externos son bien importantes, que representan las amenazas y las oportunidades. Tal cual como lo explicamos en la clase de la fase de análisis del plan de social media. Sin embargo, acá vamos a hacernos más o menos las mismas preguntas, pero relacionadas exclusivamente con las redes sociales, nuestra presencia y la presencia de la competencia en redes sociales. Entonces, en las fortalezas, aquí tienes que analizar qué haces mejor que la competencia en redes sociales, ¿ok? O qué te diferencia del resto, qué es eso que tú haces que el resto no hace y que te hacen diferente a los demás. Para ello, por ejemplo, del análisis que has hecho antes, el que te comento del análisis de cuando estemos elaborando la fase de análisis del plan de social media, ¿verdad? Tener en cuenta qué tipo de contenidos te han funcionado mejor y qué temáticas son las que más son visitadas. Toda esa información debemos tenerla dentro del cuadrante de fortalezas, porque es lo que te hace a ti diferente, es lo que te ofrece, es lo que te da a ti la ventaja sobre la competencia. En el cuadrante de las debilidades, al contrario, en el caso anterior, aquí deberás analizar qué haces peor que la competencia en redes sociales. Por eso les digo que el análisis que nos vamos a hacer es un análisis muy introspectivo, pero debemos hacerlo lo más objetivo posible, ¿ok? Entonces, es muy importante que aquí extraigas también los motivos por lo que tu estrategia en redes sociales no está funcionando. En caso de que tengas estrategia de redes sociales, puede ser que una debilidad que tengas, por lo menos en el caso de estudios que estamos viendo de topjuguetes.info, este emprendimiento no tiene presencia actualmente en redes sociales. Entonces, eso es una debilidad. En el cuadrante de oportunidades, debemos preguntarnos qué factores del entorno pueden proporcionarte una ventaja competitiva y no se están explotando. Es decir, que tú te des cuenta de algo que de repente te puede marcar una diferencia, que te puede dar una ventaja a ti, competitivamente hablando, y que no ha sido detectada por la competencia. Entonces tienes esa oportunidad latente ahí. ¿Cuáles son las tendencias del sector? Eso también es una oportunidad.
Y otra pregunta que debes hacerte es, ¿hay una nueva red social en la que mi competencia no tiene presencia? Es decir, yo debo analizar en qué redes sociales tiene presencia mi competencia. Por ejemplo, si yo tengo presencia en Instagram y de repente mi competencia no tiene presencia en Instagram, eso representa una oportunidad para mí, ¿ok? Sin embargo, hay otros factores que también hay que tomar en cuenta, el por qué la competencia de pronto decidió no tener presencia en Instagram. De repente su público objetivo no está en Instagram, sino en Telegram, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, pero eso no quiere decir que no pueda tener presencia en la misma red social que la tuya, y si no la tiene, pues entonces representa una oportunidad para nosotros. En el cuadrante de amenazas debemos preguntarnos qué factores pueden dificultar cumplir los objetivos. Como lo dije en la matriz DOFA que analizamos al principio del curso, una amenaza puede ser la inestabilidad de flujo eléctrico que tenemos acá en Venezuela, por ejemplo, la inestabilidad y la lentitud de la conexión a internet también representan una amenaza, pero son cosas que lamentablemente no podemos controlar del todo. Entonces, una vez que hayamos analizado todos estos elementos, lo que tendremos que hacer, una vez que terminemos, pues, lo que tendremos que hacer cuando hagamos la estrategia de contenidos es idear acciones que refuercen nuestras fortalezas y contrarresten nuestras debilidades. Pero también acciones que nos permitan explotar las oportunidades del sector y tener un plan de contingencia para hacer frente a posibles amenazas. Como les dije, básicamente el mismo concepto de lo que vimos cuando analizamos la primera matriz DOFA, cuando comenzamos la etapa de análisis del plan de social media, solo que esta vez esta matriz la vamos a enfocar en lo que se corresponde a redes sociales. Entonces, el punto número 3, vamos a definir nuestro buyer persona. A la hora de crear un plan de contenidos es que tenemos que conocer quién es nuestro buyer persona sí o sí. Porque ¿qué pasa? Si nosotros no sabemos cuál es el perfil de esa buyer persona, pues no vamos a tener claro a qué público específico nos tenemos que dirigir para que esas publicaciones o ese contenido sea efectivo, ¿ok? Entonces no se trata solo de impactar por impactar con nuestras acciones. Piensa que, no sé, de repente hay personas que les interesa contenido referente a vehículos, y resulta que nosotros estamos promocionando juguetes y podemos tener una publicación muy muy buena y una estrategia súper potente, pero resulta que ese público no está interesado en lo que yo estoy ofreciendo. Entonces a eso se refiere este punto del buyer persona. ¿De qué sirve una campaña de publicidad, por ejemplo, en Facebook Ads, si no estamos llegando a nuestro público objetivo? Lo que te acabo de comentar. Estaremos perdiendo el dinero. Primero, estamos perdiendo dinero porque las publicidades en Facebook Ads son pagas. Entonces, por lo que será fundamental que conozcas a tu audiencia. Hay que conocer a nuestra audiencia. Es decir, qué público nos vamos a dirigir. Eso es bien importante. Debemos conocer sus gustos, sus sentimientos y sobre todo dónde está. Cuando decimos dónde está, es si está en Facebook, si está en Instagram, si está en Pinterest, si está en Telegram, en fin, en dónde está ese público objetivo al cual nos tenemos que dirigir. Te voy a dejar con el material de apoyo de esta clase, te voy a dejar una plantilla en PDF que también la proporciona Rubén Mañez en su página web, sobre donde uno la llena y defines el perfil del buyer persona. Está bien interesante, está bien chévere y es muy fácil de llenar, porque ahí te dice, bueno, si es masculino, si es femenino, cuáles serían los intereses de esa buyer persona, cuál sería el perfil, en fin, hay una serie es como un cuestionario realmente, un formulario. Entonces te lo voy a dejar con el material de apoyo de esta clase porque está bien chévere ese material. Como apoyo te sirve muchísimo cuando estés en este punto de la elaboración del plan. El punto número 4, la determinación de los recursos. No, todavía no nos vamos a poner a crear contenido. Ahora tenemos que determinar
¿De qué recursos disponemos? Piensa una cosa, ¿de qué sirve crear un mega plan de contenidos en redes sociales si después no vas a tener los recursos económicos suficientes para ejecutarlo? En este caso de recursos económicos, sin embargo, yo me gusta más hablarlo en la forma de recursos en general. Porque si estamos comenzando, supongamos que yo digo que voy a hacer una estrategia de plan de social media, una estrategia de contenidos para Instagram, pero resulta de que yo no dispongo de un teléfono celular, un smartphone, porque la mayoría de las publicaciones y esas cosas de Instagram es mucho más fácil y más eficiente manejarla desde un smartphone. Entonces yo hago un mega plan de contenidos, todo bien chévere, todo impactante, todo espectacular, pero no dispongo de ese teléfono. Entonces no va a ser no voy a poder, digamos, ejecutar lo que yo quiero ejecutar de forma eficiente porque no dispongo de ese recurso. O otro ejemplo, resulta que mi estrategia de plan de contenido se basa en creación de videoblogs o videoclases como esta. O videoblogs personales, face to face, que me vean la cara, pero resulta que yo no tengo una cámara, entonces no dispongo de ese recurso. Entonces yo prefiero enfocarme más hacia eso. Los recursos de que disponemos, no solamente dinero, ¿ok? Sino los recursos tangibles e intangibles que necesitamos para determinar, para ejecutar nuestro plan de contenidos. El punto número 5, ojo, hago un inciso acá también, el recurso también puede ser recurso personal, ¿ok? De repente tienes una campaña muy grande y necesitas más personas porque es muchísimo trabajo para ti solo o para ti sola, pues entonces recurso humano también, si no dispones de ese recurso humano. Vamos al punto número 5, que hace referencia a la determinación de las redes sociales. Es ahora cuando hemos hecho todo el análisis previo, cuando tenemos que decidir en qué redes sociales hay que tener presencia. Un error que cometen muchas empresas es empezar a abrirse a los perfiles sociales sin antes haber realizado un estudio previo. Eso es un error en la elaboración del plan de contenidos y en la elaboración del plan de social media. Ya lo hemos discutido en las clases anteriores. Y bueno, representa una pérdida de tiempo, pues que, por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo de las páginas de Facebook. Por ejemplo, ¿de qué me sirve crear una página en Facebook empresa, una fanpage, si resulta que mi público objetivo no está en Facebook? ¿Me entiendes? Entonces, aquí es donde vamos a decidir nuestras redes sociales. Ya después que tenemos todo el análisis y determinamos que no, bueno, el grueso de mi público objetivo se encuentra en Instagram y en Twitter. Entonces no tiene sentido que yo publique o invierta en Facebook si yo no tengo mi público objetivo en esa red social. A eso se refiere. No sirve de nada. Por lo que entonces decidir en dónde vamos a tener presencia va a depender muchísimo del análisis previo que hemos realizado con la etapa de análisis. Vamos entonces con el punto número 6. Definición de los objetivos del plan de contenido. Una vez has hecho el análisis DAFO, conozcas a quién te vas a dirigir y sepas cuánto vas a poder invertir, tendrás que determinar qué quieres conseguir en redes sociales. ¿Cuánto puedes invertir? Si vas a invertir iniciando, de repente no vas a invertir dinero, me refiero iniciando, pues eso lo debes tener claro. La definición de los objetivos es fundamental para que nuestra estrategia de contenidos tenga éxito, porque estos te indican el rumbo a seguir y te permiten determinar si vas por el buen camino o si te estás desviando, tal cual como lo analizamos en la clase anterior de la estrategia de la elaboración del plan de social media. Es fundamental pues que los objetivos de social media estén directamente relacionados con los objetivos de empresa, eso también los vimos. Y acá vamos digamos a establecer o a volver a lo que son los objetivos SMART que vimos anteriormente. Debemos definirlos de tal forma de que le digamos o establezcamos cuál es la acción, cuál es qué es lo que queremos medir, sobre qué específico, con qué lugar y cuánto tiempo. Entonces, esto de los objetivos SMART es bien importante porque
nos permite establecer los indicadores. Acuérdate que hablamos de los indicadores, los KPI, ¿te acuerdan? Bueno, estos objetivos SMART nos van a permitir establecer los indicadores necesarios para medir el alcance y la efectividad en este caso, de nuestro contenido, ¿ok? Porque una cosa es medir la campaña estratégica de social media como tal, y otra cosa es medir el alcance y la efectividad de los contenidos que estamos publicando, porque aquí nos estamos basando en el contenido. Vamos con el punto número 7, que hace referencia a estrategia y táctica de contenidos. Es ahora cuando tienes que ponerte a pensar. Aquí es donde vamos a ponernos a pensar cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo con nuestro contenido, y no antes. Otro error que suelen cometer muchas marcas es ponerse a pensar en estrategias sin antes haber analizado cuáles son las mejores y peores prácticas. Es ahora cuando tendrás que crear el calendario editorial en redes sociales de la empresa o de la campaña del negocio que estés haciendo. Con esta creo que no recuerdo, yo voy a revisar en la evolución, en la estructura del curso, en mis notas, si te envié o no el calendario. Sin embargo, si te envié, y creo que sí te lo envié, el calendario de publicaciones, pero recientemente conseguí otro que también está súper chévere y está es como más amigable para la planificación de contenidos que vamos a publicar en redes sociales. Entonces, pues ese también no lo tenía contemplado, pero también te lo voy a enviar porque está súper chévere y está súper fácil de utilizar. De verdad que vale la pena y creo que te va a ser de muchísima ayuda. Entonces, además de crear una correcta estrategia de contenidos, debes definir acciones orientadas a la consecución de tus objetivos de marketing y dirigidos a tu audiencia, como hemos visto antes. Por ello, antes de decidir qué vas a hacer, vuelve a plantearte estas 3 cuestiones. ¿Qué tipo de contenido necesito para alcanzar los objetivos que me he planteado? Esa es una pregunta fundamental. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué tipo de contenido necesita mi audiencia para satisfacer sus necesidades o sus intenciones de búsqueda? Y otra pregunta que debemos hacernos también es muy importante: ¿qué tipo de contenido ya he generado o qué tipo de contenido puedo generar o qué se me hace más fácil generar? Dependiendo de cuáles sean los objetivos y en qué punto del funnel de ventas se encuentre tu audiencia, las estrategias y las acciones varían. Porque acuérdate que podamos crear contenido cuando tenemos la primera etapa del funnel de venta, ¿te acuerdas? Que es captar la atención del público. No es el mismo que yo haga un contenido cuando tengo público ahí a hacer un contenido cuando ya los tengo en la fase de interés. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere este planteamiento. Que dependiendo de en qué punto del funnel se encuentre la audiencia, debemos ajustar la estrategia y el contenido, obviamente. Ahora imagínate, supongamos que una de las estrategias o una de las tácticas que vamos a utilizar, imagina que tu objetivo es mejorar la visibilidad de tu negocio. Tu objetivo de marketing será aumentar el posicionamiento. Eso es muy importante. Si mi objetivo se basa en aumentar la visibilidad, aumentar el tráfico, debo mejorar el posicionamiento. Para eso utilizamos las herramientas SEO que comentamos en clases anteriores. Mientras que tus estrategias que posteriormente deberán estar definidas en formas de tácticas podrían ser, por ejemplo, definir cuáles son las palabras claves de la marca, gestionar el blog o la página web con contenidos de calidad enfocado para esos clientes, estrategia de guest spots y estrategias para aparecer en los medios online. Otra táctica sería, si tu objetivo de negocio es tener más visibilidad, tu objetivo de marketing es aumentar el tráfico web. Tiene que estar un poco relacionado con el punto anterior, con el SEO, porque el SEO también nos ayuda a aumentar el tráfico web. Entonces podemos crear tutoriales, podemos crear rankings referidos a las temáticas, podemos compartir contenido, podemos, si disponemos de recursos económicos suficientes, campañas de Facebook Ads o en Twitter
o en LinkedIn o en la plataforma de red social que tengas presencia, puedes pedir acciones sociales a cambio de algo. Es decir, tú ofreces algo a cambio de algo, a cambio por ejemplo, tu correo electrónico a cambio de un material, un contenido descargable, pues. La difusión, crear concursos también ayuda muchísimo a lo que es aumentar el tráfico, bien sea en la red social o en la página web. Generar contenido de YouTube. YouTube se ha vuelto una herramienta bien importante. El video como tal se ha vuelto una herramienta súper importante para hacer estrategias de marketing de contenido. Hacer una estrategia de marketing con influencers, eso requiere inversión, obviamente. Si tú dispones de esos recursos, bueno, chévere, es una táctica muy muy buena, muy poderosa, que te permite aumentar el tráfico. Si de repente tu objetivo es captar más leads para alimentar tu base de datos, pues puedes hacer estrategias con concursos y sorteos, también funcionan muchísimo. Recursos descargables como ebooks o plantillas a través de email marketing, ¿verdad? Puedes realizar un webinar. Un webinar es como una masterclass en vivo donde las personas te ven y tú puedes interactuar con esas personas. Puedes planificar eventos online u offline, puedes hacer publicaciones con promociones en Facebook, creación de landing page, etcétera. Estas son algunas de las opciones que tenemos si queremos captar leads. Ahora, si lo que queremos es aumentar la venta, ¿verdad? Queremos aumentar la venta, el negocio es vender más. Entonces, las acciones podrían ser crear contenidos relacionados con tus productos o servicios, ¿ok? Realizando unas campañas de email marketing, tú ofreces tu producto, tu servicio, puedes hacer una review. Una review es una comparativa de lo que tú ofreces con respecto a la competencia y le haces ver al cliente por qué tú representas la mejor opción. Creas ofertas con descuentos también, exclusiva para suscriptores en caso de que haya una cuestión de planes de suscripción. Creas una landing page donde haces una promoción a cambio de un descuento, etcétera, etcétera, para que la gente te ubique. Ahora, ¿cómo crear contenido y tipos de contenido en redes sociales? Cónchale, Adrián, ¿cómo será eso? ¿Cómo puedo crear un contenido? ¿Qué tipo de contenidos puedo crear? Bueno, hay dos formas de crear contenido, ¿verdad? Puedes utilizar la técnica de curación de contenido para obtener ideas, o puedes crear, tu propio contenido. Elegir una u otra opción depende de los objetivos de tu plan de contenido y de los recursos de que dispongas, obviamente, pues. Eso es, debemos definir, ¿verdad? Hacer un análisis también, qué tipo de contenido vamos a realizar. Ahora, hablando de los dos tipos de contenidos de los dos tipos que te mencioné en este momento. La curación de contenidos es básicamente en investigar, encontrar y seleccionar los mejores contenidos de otras marcas, ¿verdad? Y tú los vas a mejorar y los vas a adaptar a tu campaña, ¿ok? Es decir, no vas a hacer una copia exacta de ese contenido, sino que vas a tratar de obtener lo mejor de ese contenido junto con tus ideas y creas algo nuevo, basado en lo que ya está publicado por la audiencia, por la competencia. Y bueno, el contenido propio, como lo dice el planteamiento, es propio, pues tú lo creas desde ti, desde cero. Si es lo que prefieres, entonces tienes esa opción también, que va a requerir de pronto más inversión de tiempo, de recursos, pero también es la que te va a permitir indiscutiblemente marcar la diferencia entre tú y tu competencia. Yo te recomiendo que puedes hacer una lluvia de ideas sobre la temática en concreto y bueno, vas tomando nota de cada idea después de crear varios tipos de contenidos, creas esas bases de ideas, en fin, vas haciendo como todo como un esquema, pues a grosso modo. Tipos de contenido, te traigo por acá la misma infografía que te mostré hace 2 clases, ¿verdad? Existen diferentes tipos de contenidos y, como te he dicho, la elección de uno u otro va a depender de cuáles son tus objetivos, ¿ok? Entonces aquí creo que son 40 tipos de contenido. ¿Cómo se hace? Plantillas en blanco, guías, tips y consejos, notas de prensa, herramientas,
reviews, marketing de contenido, entrevistas, webinars, videos, concursos, descuentos, en fin, cualquier cantidad de cualquier tipo de contenido. Esto va a depender de los objetivos que quieres lograr con tu publicación, ¿ok? Eso es bien, bien importante. El punto número 9 se refiere al plan de promoción de los contenidos. Los 3 pilares sobre los cuales se debe sustentar tu plan de contenidos deben ser la creación de contenido, su publicación y finalmente su difusión, porque de nada me sirve si yo tengo un excelente contenido y hago un excelente plan pero no lo difundo o no lo difundo de forma correcta. Por muchas horas que dediques a la creación de super contenidos, este pasará desapercibido si no será visible o si no lo promocionas de una forma correcta. Por lo tanto, si quieres potenciar la visibilidad de tus contenidos, debes crear un plan de difusión aunado con tu plan de contenido. En los momentos iniciales, como en el lanzamiento de tu marca o tu blog, puede ser que al principio necesites una estrategia de medios pagos para atraer más tráfico, obviamente para ganar visibilidad. No es estrictamente necesario, pero sí el crecimiento del tráfico se multiplica, pues llega más rápido, llega a incrementarse un poco más rápido. Pero no debes centrarte únicamente en los medios pagados, ¿ok? Debes combinarlos con medios pagos, si tienes para invertir, y medios gratuitos. En el caso nuestro, yo siempre hago referencia a que podemos potenciar lo más que se pueda los medios gratuitos. Eso no quiere decir que una vez que nuestro plan esté funcionando y estemos obteniendo retorno, como les dije al principio, debemos incluir en el presupuesto la inversión en anuncios pagados, porque en definitiva pues nos van a ayudar y nos van a potenciar la campaña. Si nosotros vemos que un contenido está funcionando muy bien y tenemos como hacer una inversión, así sea mínima, que potencie, ¿verdad?, la difusión de ese contenido, oye, vale la pena hacerse el esfuerzo. Porque fíjate como te menciono acá, medios propios, ganados y pagados. Por lo menos en medios propios podemos tener nuestra web y sin embargo nuestra web puede costar algo de dinero porque debemos alquilar un hosting, contratar el hosting, registrar el dominio, etc. Aunque existen las opciones gratuitas también. Blog, móvil, landing page, email, canales sociales como YouTube, etc. ¿Verdad? Los medios ganados son por lo menos las notas de prensa, compartir mediciones, repost, etc. Hay una convergencia. Bueno, te explico acá. Los medios pagados está Google AdWords, YouTube AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads, banners, patrocinios, influencers, o sea, todo lo que implique que debemos hacer una inversión. Y existe el punto de convergencia. El punto de convergencia de las tres cosas. Inicialmente, obviamente, nosotros vamos a comenzar con medios propios, ¿verdad?, que son en su mayoría gratuitos, y si obtenemos alguna ganancia de alguna nota de prensa o algo, pues es algo que ganamos. Y más adelante, a medida que vaya desarrollándose la campaña, vamos a apoyarnos en medios pagos. Pero lo ideal en toda campaña de social media marketing, incluyendo los contenidos y todo, es si alcanzamos esta etapa o este punto de convergencia. Este punto de convergencia porque unimos los medios propios con los ganados y los medios pagados. Entonces se forma un trinomio bien potente que te permiten a ti, escalar de forma más óptima, obviamente, el alcance, pues, de tus contenidos y el alcance de la campaña. La proporción adecuada de ambos tipos de medios irá en función de en qué fase del funnel se encuentren tus clientes. Eso lo conversamos hace rato. Para ello te recomiendo que empieces a poner en práctica estas 10 formas de promocionar tus contenidos después de publicarlos. ¿Cuáles son esas 10 formas? Redes sociales, agregadores de noticias, posts de invitados, newsletter, publicidad online, banners internos, reciclar contenido, grupos, foros, comunidades, pagos sociales, call to action cuando tú llamas a la acción, ¿ok? Algunos de estos son pagos, pero tú puedes hacerte de las opciones que hayan gratuitas, por lo menos para comenzar. Pero es bien importante, absolutamente necesario, de que una vez que tú tengas tu contenido, pues incluyas un plan de difusión. Tienes que difundir ese contenido, difundir
para llegarle a la mayor cantidad de personas posibles. Eso va a permitir de que tu campaña sea exitosa. Aquí te muestro esta infografía, ¿ok? De cómo difundir tu contenido después de publicarlo. No me voy a extender mucho acá y te lo voy a dejar acá para que lo analices, incluso, pero igual este material yo te lo envío a tu correo electrónico, pero más o menos, acá hay unas opciones que te permiten, de repente no todas, pero algunas que te van a funcionar más que otras, ¿verdad? Para potenciar lo que es la difusión de tu contenido, ¿ok? Hacer la publicidad de tu contenido. Entonces acá te muestro varias opciones. MailChimp es para hacer landing page y para trabajar marketing de contenido. Están las campañas de Facebook, están algunas redes sociales. Esta página se llama Bitly, sirve para acortar URLs, acortar enlaces, ¿verdad? Entonces, no me voy a extender mucho acá, pero te lo dejo y cuando lo analices, cuando te envíe el material a tu correo electrónico, vas a poder analizar detalladamente a qué se refiere cada una de estas opciones, ¿ok? Que nos pueden servir. Todas son útiles, pero sin embargo, dependiendo de la red social que hayamos elegido y dependiendo de nuestros objetivos, es que vamos a definir cuál de estas opciones es la que mejor nos funcionaría, pues, en función de lo que ya nosotros tenemos planificado. Y el punto número 10, que hace referencia a la medición del plan de contenidos. Igual que el plan de social media, una vez que tengamos claros los objetivos, las personas a quienes queremos alcanzar, con qué estrategias y tácticas vamos a llegar, vamos a definir entonces las métricas, es decir, los KPI que vamos a utilizar para medir la eficiencia y el alcance de nuestro contenido. Entonces, los mismos KPI, los mismos indicadores que utilizamos para medir el plan de social media, vamos a utilizar ese mismo criterio para establecer los indicadores para medir el alcance y la efectividad del contenido que estamos publicando. Fíjense que hay bastante similitud entre la etapa de análisis del plan de social media y la etapa de análisis de la elaboración del plan de contenidos. Bien, hasta acá nuestra clase número 7 sobre cómo hacer un plan de contenidos. Básicamente, resumiendo, digamos, nuestra base sólida la representa definitivamente el análisis inicial, incluso en el plan de social media y el plan de contenido. En un buen análisis inicial ya tenemos más de la mitad del camino recorrido, porque ese análisis nos va a arrojar los datos precisos que necesitamos para entonces, en ese sentido, estructurar, en este caso, nuestro plan de social media, nuestro plan de contenido para redes sociales. En la próxima clase, que será nuestra última clase, ahí te voy a dar un poco más en detalle tips y consejos para la creación de esos contenidos en redes sociales. ¿A qué me refiero con tips y contenidos? Bueno, mira, te recomiendo este tipo de letra, en esta red social tal cosa, cuida la ortografía, maneja una proporción texto-imagen dependiendo de la publicación. En fin, esos tips, esas cosas que de pronto no son tan comunes que las manejemos, pero como nos estamos convirtiendo en profesionales del marketing digital y el marketing de contenidos, es importantísimo que manejemos esos conceptos, ¿ok? Entonces, esa va a ser nuestra próxima clase. La actividad que te dejo para hoy es, en función, seguimos con el mismo caso de estudio del emprendimiento topjuguetes.info, vamos a diseñar, ¿verdad?, un plan de contenidos para publicar en 2 redes sociales. Es decir, de acuerdo a tu análisis, elige solamente 2 redes sociales y establece un plan de contenidos para captar la atención de posibles clientes. El objetivo, te lo dejo acá de una vez, va a ser aumentar el tráfico de la web. O sea, no te enfoques en más nada que si vamos a vender, que aumentar las ventas, no. Enfócate, el objetivo es captar la atención de la gente y aumentar el tráfico en la página. Entonces el contenido va a ser diseñado para lograr ese objetivo, para captar la atención de la gente y llamarlos a la acción para que vayan a la página. Es decir, incrementar el tráfico en la página.
Y esos contenidos los vas a publicar solo en 2 redes sociales, las que tú quieras, pero solamente en 2 redes sociales. Entonces esa es la actividad para hoy, para que no se te haga tan extenso, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí la clase de hoy. Ya nos queda entonces la última clase, que te voy a dar los tips y consejos para la creación de esos contenidos, y te haré la asignación del trabajo final, que va a estar bien chévere, bien interesante, y obviamente te va a dar más tiempo para que lo elabores. Por lo pronto, bueno, me despido y nos encontramos en la clase 8 de nuestro curso. Éxitos y adelante.